Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 1 de diciembre, viernes de la semana 34 del tiempo ordinario, última semana del año litúrgico. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes continuamos con la lectura del profeta Daniel. Leemos el capítulo 7, versículos 2 al 14. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas como un hombre y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse, con tres costrillas entre los dientes de sus fauces, y le decían: levántate, come carne en abundancia. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y con cuatro cabezas, y le dieron poder. Después volví a ver en mis visiones nocturnas una cuarta bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía y trituraba y pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño, que arrancó 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que profería aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo, avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Qué importante es recordar que estamos en la última semana del tiempo litúrgico, semana dedicada a Cristo Rey, porque hemos celebrado justamente esa solemnidad de Cristo Rey el domingo pasado. Y contemplamos en esa visión de Daniel justamente esa soberanía de Cristo. Las visiones proféticas siempre pueden resultarnos confusas y problemáticas, pero hay que ponerlas en contexto y con bastante simplicidad vamos a entender la grandeza de lo que nos está hablando la visión de Daniel. Empieza la lectura que acabamos de hacer diciéndonos que Daniel tuvo una visión nocturna. Ya sabemos que Daniel, después de haber hecho su acto de entrega verdadera, de confianza total
en el Señor ha recibido del Señor inteligencia, sabiduría, prudencia, pero además la capacidad de interpretar visiones y sueños. Lo hemos visto interpretando un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Lo hemos visto también interpretando aquella visión que tuvo el rey Baltasar, hijo de Nabucodonosor. Y ahora, en cambio, lo vemos mostrándonos sus propias visiones, ya no interpretando la visión de otro, sino su propia visión. Los 4 vientos del cielo agitaron el océano y de él salieron 4 bestias enormes, todas diferentes entre sí. Sabemos obviamente que esas bestias de las cuales habla Daniel son todas esas potestades malvadas que existen en la creación. No vamos a determinar una por una, sabemos que la última efectivamente es la peor, la que más profiere blasfemias, y esta no puede ser otra que el mismo Satanás, es decir, aquel Lucifer, aquel ángel que era el más grande, el más bello, el más inteligente, y que justamente en esa inteligencia, en esa belleza, se ha rebelado contra el Señor por culpa de su soberbia. Pero lo importante, lo más importante que nos muestran estas visiones de estas bestias es que son terribles. Cada una de ellas se muestra de una manera terrible, con poderes y grandes cualidades. La primera tiene inteligencia humana. La segunda, en cambio, come en abundancia. Come en abundancia porque tiene grandes dientes y grandes fauces. La tercera, en cambio, es semejante a un leopardo con 4 alas en el lomo y 4 cabezas, y le dieron poder. Entonces, cada una de ellas se va manifestando con una cualidad distinta. ¿Qué nos muestra en definitiva? Nos muestra que en el mundo vamos a enfrentar grandes poderes del mal. Oye, aquel que niega la existencia del mal, de verdad, yo no sé qué decirle, porque es tan fácil en el mundo reconocer el mal, así como es tan fácil cuando uno quiere reconocer el bien y reconocer toda la bondad de Dios y reconocer toda la belleza del Creador, que la tenemos a nuestro alcance continuamente. Pero negar la existencia del mal, pensar que no existe nada malo. Hay personas que esto es lo que proclaman. Y por eso proclaman que no existe tampoco el pecado. No, ¿qué es pecado? No, eso no es algo verdadero, eso es un invento de la iglesia. Bueno, no es así, no es un invento de la iglesia. El mal existe, el mal está presente en el mundo. Y así como hay mal, por eso nos enfrentamos a una realidad muy simple. Hay verdad y hay falsedad. Hay verdad y hay falsedad, y por eso muchas cosas en el mundo son falsas, a pesar de que nos las quieran presentar como ciertas y verdaderas, pero son falsas, así como hay lógicamente la maldad. La cuarta bestia es la más terrible y la más espantosa, ya lo señalábamos. Extraordinariamente fuerte, tenía enormes dientes que trituraba todo, y 10 cuernos en la cabeza, de los cuales sale otro más, es decir, se propaga la maldad. Pero entonces viene la gran hermosura de esa visión de Daniel. ¿Por qué? Porque vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Unos tronos, no un trono, unos tronos. Un anciano se sienta con su vestido que era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Fíjate que Daniel no puede decir en este momento, bueno, he visto al Padre. No puede decir eso. No puede decir que ha visto al Padre porque no conoce al Padre. Estamos en el Antiguo Testamento. No conoce la revelación de la Santísima Trinidad. Lo único que conoce es a ese Dios único.
pero todavía no se le ha revelado que ese Dios único es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas, y como miles y miles, millones y millones estaban a sus órdenes. Y comenzó el juicio. Bueno, esto es lo que está contando Daniel, el día final, el día del juicio. Y en ese día del juicio, ¿qué es lo que le admira a Daniel? Cómo seguía esa bestia profiriendo blasfemias, aquel cuerno que salió de esa bestia. Y lo miré hasta que lo mataron a la bestia y la descuartizaron. ¿Qué nos está diciendo entonces el libro del profeta Daniel? Algo muy sencillo. La maldad, como decíamos, existe en el mundo, pero no va a tener la última palabra. La maldad no va a vencer. No va a vencer jamás. Oye, cuando te vendan aquello de la guerra entre el bien y el mal, hay que tener clarísimo que esa guerra la peleamos tú y yo, no Dios. Dios no pelea contra el mal. Dios no pelea contra absolutamente nadie. Dios no está en peligro de perder en ningún momento. Y esto es algo tan fundamental en nuestra fe. Cuando yo me pongo del lado de Dios, ¿dónde me pongo? En el lado que es siempre victorioso, que no puede conocer la derrota, que jamás podrá conocer la derrota porque no existe combate contra Él. Yo puedo ser tan loco de querer combatir contra Dios, pero es simplemente una locura. Y el demonio ha querido hacer esa locura, combatir contra la voluntad de Dios. ¿Pero de qué le servirá? De nada. Y al final de la visión de Daniel ve a un hijo de hombre. Esta terminología que va a utilizar Jesucristo para describirse cada vez que dice hijo de hombre, lo que está haciendo es referencia a esa profecía de Daniel, a esa forma de hablar de Daniel, que venía entre las nubes y avanza hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido en su presencia y recibió la soberanía y la gloria y el reino. Todos los pueblos y naciones, todas las lenguas lo servirán. Su poder nunca acabará. Ese es nuestro Rey. Este es Jesucristo nuestro Señor. Fíjate cómo Daniel nos está presentando esa visión que ha tenido del último día y de la gloria del único y verdadero Rey. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 29 al 33. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Recordemos que el discurso que estamos leyendo es un discurso que ha iniciado cuando al Señor le han propuesto fijarse en la robustez, en la solidez que tiene el templo de Jerusalén, en ver la belleza de las ornamentaciones del templo de Jerusalén. Y el Señor les ha dicho, cuidado, cuidado donde se apoyan, no quedará piedra sobre piedra. Y empieza entonces este discurso escatológico, este discurso apocalíptico sobre el final. En primer lugar les ha dicho, miren, será todo destruido. En segundo lugar les dice, van a venir muchas desgracias, pueblos contra pueblos, naciones contra naciones. En tercer lugar le ha dicho a sus discípulos, al seguirme a mí, los van a perseguir, los van a acusar, los van a matar. Y ahora continúa ese discurso y delante de la pregunta que le han hecho, ¿cuándo sucederá esto? Les responde el Señor, fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Cuando ustedes vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Pero nos preguntamos entonces, ¿cuáles cosas?
El Señor ha dicho que van a ocurrir una serie de desgracias. Van a haber terremotos, van a haber guerras, van a haber epidemias. ¿Cuál de todas estas a lo largo de la historia han ocurrido todas estas? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Algo muy, muy importante. Ya nos ha dicho que el día y la hora nadie lo conoce. Y por tanto, nosotros tenemos que estar siempre listos. Nos está llamando a usar el sentido común. Ustedes ven que la higuera da fruto y ya saben que viene el verano. Esto es un conocimiento de sentido común. Es un conocimiento que nos viene de la observación de la naturaleza. Podemos decir, oye, no hay una gran ciencia escondida detrás de esto. No es que existe, ¡ay, qué cosa tan tremenda! Hay que leerse 20,000 libros para entender esto. No, esto es un conocimiento que lo puede tener cualquier persona. Bueno, ¿qué persona en este mundo puede conocer que nos podemos ir en cualquier momento? Que yo no tengo asegurado ni un segundo en este mundo. ¿Qué persona puede llegar a este gran conocimiento? Cualquiera. Absolutamente cualquiera. ¿Necesito grandes estudios? No necesito grandes estudios para esto. Entonces el Señor lo que nos está llamando es a utilizar ese sentido común. Oye, si no tienes asegurada la vida en este mundo, ¿cuándo tienes que estar preparado? Tienes que estar preparado siempre. Cuando ustedes vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Pero están sucediendo, Señor, oye, continuamente están sucediendo las cosas que nos has dicho. Bueno, entonces usa el sentido común. ¿Qué significa? Que el reino de Dios está cerca. Ay, pero entonces viene el fin del mundo. No, significa que está cerca, que está a tu alcance, que la gracia para la salvación está a tu alcance, que no necesita ocurrir un acontecimiento extraordinario para que yo pueda alcanzar la gracia de Dios, que no necesita ocurrir un acontecimiento tremendo para que yo entonces despierte y diga, ay, hoy estaba dormido. Aquel que desea usar el sentido común y conocer las cosas necesarias para su salvación, lo puede hacer. Por eso, qué alegría da efectivamente cuando una persona delante de una desgracia decide acercarse a Dios, pero a la vez da pena. Da pena en el sentido de decir, oye, ¿tuviste que esperar que te ocurriera una desgracia para acercarte al Señor? ¿Tuviste que esperar que, mi esposa me abandonó porque ha sido un mal esposo? Y tuviste que esperar el momento de la desgracia absoluta en tu hogar para recién reaccionar y despertar. Tuviste que esperar la enfermedad, tuviste que esperar la muerte de esa persona querida para recién reaccionar y despertar. Bueno, eso da pena. Perdón. Alegría, claro, de que una persona se acerque al Señor, pero da pena que tengamos que tener esa mala costumbre, esa mala forma de actuar, de que tengamos que efectivamente estar esperando al último momento. Ahora, fíjate en las siguientes palabras que dice el Señor. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Esta frase que dice, ay, que llega el fin del mundo en esta generación. Sí, que llega el fin del mundo en esta generación sabiendo entender a qué se refiere el Señor. Tiene dos dimensiones esta frase. ¿Por qué? Porque Jesús ha partido todo este discurso hablando de la destrucción del templo de Jerusalén. Y efectivamente eso ocurrió, como lo hemos dicho ya muchas veces, en el año 70. Es decir, que antes de que esta generación muera, se había producido aquello que el Señor había anunciado. Pero cuando habla de generación, está hablando también en otra terminología mucho más elevada. ¿Por qué? Porque todos nosotros desde hace 2000 años pertenecemos a la misma generación de la nueva alianza. Estamos en la misma condición.
En la antigua alianza vivía la generación de la antigua alianza, sometidos al pecado. No había sido operada para ellos la salvación. Nosotros no hemos vivido en esos tiempos. Vivimos en los tiempos de la nueva alianza, vivimos en los tiempos de la salvación. Y por tanto, todos, desde la resurrección de Cristo hasta cuando termine el mundo, que no sabemos cuándo será, pertenecemos a esta misma generación en la cual las palabras de Cristo se cumplen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga y los cuide y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día y feliz fin de semana.